Hola amigos, bienvenidos a un nuevo encuentro. Hoy vamos a hablar sobre el libro de Enoc. Vamos a hablar sobre los vigilantes, los ángeles que traicionaron a Dios. Este es un tema realmente muy apasionante en cuanto a la literatura de los temas apocalípticos, temas de misterios antiguos, porque nos dan detalles en cuanto a estos seres que son descritos en el libro del profeta Enoc, un documento que en la opinión de los investigadores data del siglo III, siglo II, antes de nuestra era, tan antiguo que de hecho lo encontramos ya para el siglo -1, -2, entre los textos de la comunidad de los esenios, entre los rollos del Mar Muerto. Por tanto, el texto de Enoc nos habla sobre estos vigilantes. Pero ¿quiénes eran los vigilantes? ¿Cuál fue su pecado? ¿Qué hicieron por los que fueron castigados? ¿Y cómo fueron castigados por Dios estos seres? El libro de Enoc nos narra en sus comienzos y en paralelo con el capítulo 6 del libro de Génesis, donde se habla de los famosos Nefilim y de cómo los hijos de Dios descendieron a la tierra y vieron a las mujeres, etc. y tomaron hijos, tomaron esposas, y tuvieron descendencia. El libro de Enoc, en esta misma línea que el capítulo 6 del Génesis, nos habla de que estos vigilantes no eran otros que estos mismos hijos de Dios que el libro de Génesis habla. Parece ser que Dios había nombrado a estos ángeles en diferentes posiciones específicas en la tierra para que vigilasen al hombre, para que cuidasen de los asuntos suyos aquí en la tierra. Y por eso es que se le llama los vigilantes. Y ellos tenían la función de ir a informar de lo que acontecía aquí en la tierra. Pero sucede de que estos ángeles, según el texto del libro de Enoc, decidieron descender a la tierra, tomaron forma corpórea como seres humanos, porque vieron que las hijas de los hombres eran muy hermosas. Y de hecho el libro de Enoc nos da los nombres de estos seres, nos habla de Azazel, nos habla de Shemyaya, entre muchos de estos nombres que se nos dan, incluso nombres un poco extraños, de estos cabezas y jefes de estos entes espirituales que vienen a la tierra y toman muchas mujeres entre los hijos de los hombres. En la opinión de algunos parece ser que ellos pensaron que quisieron como rectificar el pecado, la imperfección que había en el hombre. Dijeron, bueno, si descendemos nosotros, le enseñamos el bien al hombre, ellos podrán arreglar su camino. Pero al bajar y tomar forma humana, fueron también presa de los deseos carnales y acabaron acostándose con las mujeres, etc. Y engendraron una progenie conocido como los gigantes. Un tema sobre el cual de hecho vamos a hablar en un próximo vídeo, sobre los nefilim o gigantes, y una serie de misterios tremendos que nos revelan los textos antiguos. En cuanto a estos vigilantes, nos dice el texto que Enoc se encontraba por aquellos días también en la tierra. Quiero decir que en la opinión de los historiadores se cree que ese libro de Enoc, o esta primera parte que nos habla de estos seres, de los vigilantes, probablemente sea un texto más antiguo conocido como un libro perdido de Noé. Y en este texto se dice de que Enoc tenía una posición muy importante delante de Dios en la tierra. Y que de hecho los mismos vigilantes, una vez que se dieron cuenta del error que habían cometido y que Dios estaba molesto con ellos porque sus hijos estaban acabando con la tierra, con el hombre, esclavizándoles. Pero además, dice el libro de Enoc que los vigilantes revelaron una serie de conocimientos del cielo a los hombres que no tenían que haber revelado. Y que Dios se molestó por ello y quiso exterminar con todo aquello, con los hijos de los vigilantes, con la maldad del hombre, tremendo aquello. Pero estos hombres, estos seres espirituales interceden con Enoc y le piden que vaya y que interceda por ellos ante Dios. Y el texto del libro de Enoc narra cómo Enoc asciende a los cielos y cómo intercede allí por estos seres que estaban arrepentidos y demás, pero no es aceptado el perdón de ellos, y de hecho se condena a estas entidades. Vamos a citar del texto del libro de Enoc para que vean qué se nos dice, porque Dios encomienda a diferentes ángeles, a Gabriel, Miguel, entre otros, para que
ejecuten sentencia en la tierra y arreglen los asuntos y que se restablezca el bien en la tierra, porque el hombre estaba siendo oprimido por aquel mal que habían causado estos seres. Miren cómo se nos dice. Y dijo también el Señor a el ángel Rafael: encadena a Azazel, el jefe de los demonios, de manos y pies, y arrójalo a las tinieblas. Dice: y hende el desierto que hay en Dudael, y arrójalo allí. Echa sobre él piedras ásperas y agudas, y cúbrelo de tinieblas. Permanezca allí eternamente, cubre su rostro, que no vea la luz. Y en el día del juicio sea enviado al fuego. Sigue diciendo más adelante, en cuanto a Gabriel le dice: les envía a que ejecute sentencia contra los hijos de los vigilantes. Escuchen esto. Y dice que esto se debe porque ellos habían intentado, como les decía, revelar secretos, o revelaron secretos a los hombres. Y de hecho dice el texto, dice: para que no perezcan los hijos de los hombres a causa de todos los secretos que los vigilantes mostraron y enseñaron a sus hijos. O sea, Dios no quería que estos seres revelasen una serie de secretos a la humanidad. Según algunos, le enseñaron una serie de, como conocerían una serie de leyes, de energías, de poderes, de magia, en algunos, opinión de algunos. Enseñaron a las mujeres el texto en cuanto a los maquillajes, y enseñaron una serie también metalurgia. O sea, revelaron sabiduría al hombre, pero por alguna razón Dios no quería que supieran estas cosas porque eran secretos del cielo. Dice el documento, y sigue diciendo, que ellos esperaban vivir eternamente. Y dice lo siguiente, la orden que se le da a Miguel, este poderoso arcángel. Le dice: ve e informa a Semyazá, otro de estos jefes de los vigilantes, y a los que están con él, con los que se unieron a las mujeres para corromperse con ellas en su torpeza, dice el texto. Y cuando sus hijos hayan sido aniquilados y hayan visto la perdición de sus predilectos, átalos por 70 generaciones bajo los collados de la tierra, hasta el día del juicio definitivo, hasta que se cumpla el juicio eterno. En ese día serán enviados al abismo de fuego, al tormento, y serán encadenados en prisión eterna. O sea que, en la opinión también de algunos comentaristas, se dice que estos ángeles fueron enviados lo que en griego se conoce como el Tártaro. Y es muy curioso porque estas son historias que la encontramos no solamente en la historia del mundo judío, del libro de Enoch, sino también en el mundo griego, en el mundo romano, en la mitología árabe. Encontramos algo parecido también, que sea otras culturas que dan fe de que habían unos seres en la tierra que eran gigantes y que fueron engendrados por los que se llaman los hijos de los dioses, o por los dioses llamados los vigilantes, que en el mundo de la Biblia se conoce como ángeles. Pero recordemos a los griegos que hablaban de cómo había dioses que descendían a la tierra, tomaban forma humana, tomaban mujeres de entre los hombres y engendraban hijos que eran una especie diferente a humana, porque no eran ni humanos ni ángel tampoco, eran como semidioses. Recordemos que había muchos semidioses en la mitología griega, y eran muchos gigantes y con una fuerza desproporcional. Recordemos la famosa Odisea de Homero, cuando Ulises o Odiseo se encuentra en esta isla con este cíclope de un solo ojo. Es un gigantón y es un hijo de un dios, de Poseidón. Entonces, con una mortal, con un ser humano. Cosas similares aquí nos encontramos. Una mitología que tiene miles y miles de años también. Nos encontramos en la historia de los romanos lo mismo. En la mitología de los árabes les decía que hay historias en el Corán se cita de un momento en que hay un profeta que se llama que se ha enviado a una nación que son descendientes, la gente de allí, de estos gigantes, de sequería de ángeles que descendieron a la tierra, tomaron mujeres y tuvieron hijos también gigantescos. Entonces encontramos en diferentes culturas algo similar a lo que el texto bíblico nos está diciendo, a lo que la tradición del texto de Enoch nos dice también, que fueron estos vigilantes que descendieron a la tierra. Entonces,
según la sentencia que se les da, aunque Enoc intercedió por ellos, era un grupo de ellos, parece que eran alrededor de 200 de estos seres, y engendraron muchísimos hijos, y se encontraban en la zona de lo que es cerca entre la frontera entre Israel o Palestina y el Líbano. Allí estaban esperando en una montaña, dice el texto, a que Enoc viniese a hablar por ellos. Estaban como arrepentidos, qué sé yo, pero no se les da perdón. Y por tanto estos vigilantes fueron condenados, y vemos lo que acabamos de citar, encadenados y echados en prisión bajo la tierra, lo que se llama el Tártaro allí en griego, y que esperando juicio por 70 generaciones, y luego serían echados pues al abismo. Y es muy curioso otra vez también que al parecer no sabemos si estos vigilantes, alguien que pasó, o otros vigilantes descendieron, porque dice el texto bíblico que luego cuando el pueblo judío entró a la tierra de Canaán, estaba en ese proceso de entrar y enviaron espías, se encontraron con gigantes y los llamaron Nefilim, que al parecer, en la opinión de algunos investigadores, dio a entender aquello, o que estos hijos de estos vigilantes no fueron aniquilados todos, que es la opinión también de la mitología árabe, o que parece ser que luego ellos volvieron a descender a la tierra, otro grupo, y engendró otros hijos, porque ya digo, en la época de Moisés se encontraron con esta gente en la tierra de Canaán, y en la época del rey David había gigantes también, como el gigante Goliat, y había otros gigantes que el texto dice que mataron como a 6 gigantes más, con 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada uno de los pies. Hay todo un relato de esto, creo que en el libro de las Crónicas o de los Reyes, que habla a David y a los hombres matando un montón de estos gigantes. Miren de cuánto tiempo, y hasta en la época de David se habla de gigantes. Entonces, muy curioso todo esto, y todo como resultado de los vigilantes, que en la opinión de algunos fueron estos seres que se rebelaron contra Dios. Para la ortodoxia, claro, es algo imposible, porque se piensa de que los ángeles no pueden rebelarse contra Dios dentro de la aceptación tradicional del mundo judío. Pero aún así el texto de Enoc, que por ello es que al parecer quizás no fue aceptado como canónico, porque estas ideas se consideraban problemáticas para lo que se llegó a aceptar luego posteriormente, pero está escrito en el texto de Enoc, de que estos vigilantes o ángeles descendieron a la tierra, tomaron forma humana, tomaron más esposas entre los hijos de los hombres y tuvieron estos seres. Vamos en un próximo vídeo a dar un poco más en detalles sobre estos misterios. Gracias a todos por la atención y hasta un próximo encuentro.